Bonjour todo el mundo, yo me llamo Francisco y bienvenido a su nuevo video. Hola a todo el mundo, mi nombre es Francisco y bienvenido a un nuevo video. Estoy muy emocionado de tenerte acá en una nueva clase de francés. El día de hoy trabajaremos con el verbo pouvoir. El verbo pouvoir en español se traduce como poder. Por ejemplo, yo puedo nadar, tú puedes ir con tus amigos, nosotros podemos quedarnos en casa, etcétera, etcétera. Tenemos la gran ventaja de que este verbo funciona exactamente igual que como funciona en español. L'utilisation, une capacité, por ejemplo, algo que nosotros podamos hacer. Yo puedo cantar. Yo puedo saltar la cuerda, yo puedo hablar en francés, ella puede hablar inglés, él puede correr rápido, etcétera, etcétera. También hablamos de une suggestion, una sugerencia. Por ejemplo, que alguien te pregunta, ¿cómo puedo bajar de peso? Bueno, tú puedes ir a correr todos los días, tú puedes comer más sano, tú puedes hacer ejercicio, en el contexto de que le estamos sugiriendo a alguien lo que puede hacer para bajar de peso, una sugerencia. Une autorisation. ¿A qué nos referimos con esto? A una autorización. Por ejemplo, como tú le preguntas a tu profesor, profesor, ¿puedo entrar? Sí, puedes entrar. El profesor te está autorizando a entrar. O por ejemplo, profesor, ¿puedo utilizar el teléfono? Sí, puedes hacerlo. En este caso, él te está dando, o ella, si es mujer, te está dando la autorización de hacer cierta actividad dentro del salón de clase. La posibilité. Cuando estamos hablando de la posibilité, estamos hablando de la posibilidad de hacer algo. ¿Puedes salir a cenar el día de hoy? Sí, sí puedo. Estamos hablando de una posibilidad existente. ¿Por qué? Porque sí se puede hacer la actividad. Por ejemplo, ¿puedes cantar? No, yo no puedo cantar. La posibilidad es nula. Una vez explicado esto, quiero comentarte que el verbo pouvoir tiene una conjugación como casi todos los verbos en francés. ¿Qué quiere decir esto? Te repito que es cuando el verbo al infinitivo cambia por el pronombre personal que se está utilizando. Entonces, primero vamos a checar la conjugación y después vamos a pasar a los ejemplos. Alors, c'est parti. Je peux, tu peux, il peut, elle peut, on peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent, elles peuvent. Ahora, te voy a explicar que normalmente, como en español, este verbo sirve como verbo auxiliar. Este verbo se va a conjugar y el verbo que sigue va a ser un verbo al infinitivo. Vamos a pasar entonces a lo que es la estructura. Al principio de lo que es nuestra frase, tú vas a tener tu pronombre personal. Je, tu, il, elle, etc. Después, en relación al pronombre personal, tú tienes tu verbo pouvoir conjugado. Al final, tú vas a tener lo que es el verbo al infinitivo. Como siempre te recuerdo que un verbo al infinitivo es un verbo que no se conjuga. Y evidentemente al final tú tienes lo que es tu complemento. Tomando en cuenta esto, serían los 3 pasos necesarios para poder tener la base de la estructura con el verbo pouvoir. Recuerdo que en la parte inferior tienes la traducción correspondiente. Je peux conduire. Je peux conduire. Tu peux chanter. Tu peux chanter. Tu peux chanter. Vous pouvez danser. Vous pouvez danser. Elle peut dessiner. Elle peut dessiner. Tu peux entrer. Tu peux entrer. Y te recuerdo que una de las cosas básicas para hacer una pregunta en francés es, hay varias maneras, pero vamos a analizar solamente esta y durante el transcurso del video analizaremos otras más. Pero recuerda que para hacer una pregunta en francés, la mayor parte de las veces agregando un signo de interrogación al final y dándole la entonación es como tú puedes hacer una pregunta. Je peux conduire, tu peux chanter, vous pouvez danser, elle peut dessiner, tu peux entrer. De cuestión, te voy a enseñar lo que son algunas preguntas básicas en francés que tú le puedes hacer a tu profesor en el aula. Las primeras 4 preguntas tienen lo que es el verbo pouvoir y el pronombre personal vous
a la inversa, porque es una manera más educada de preguntar, es por eso. Y recuerda que estamos utilizando el pronombre vous porque estamos hablándole a tu profesor. Recuerda, vous significa usted. Professeur, pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Professeur, pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Aquí el s'il vous plaît se traduce como por favor para usted. S'il vous plaît. Professeur, pouvez-vous l'écrire, s'il vous plaît? Professeur, pouvez-vous l'écrire, s'il vous plaît? Cuando escuchas que el profesor pronuncia algo y quieres saber cómo se escribe. Cuando necesitas ayuda del profesor, puedes hacer la siguiente pregunta. Professeur, pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Professeur, ¿pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Cuando crees que el maestro está hablando muy rápido y no está siguiendo al 100% lo que está diciendo, podemos hacer esta pregunta. ¿Pouvez-vous parler un peu plus doucement? Professeur, ¿pouvez-vous parler un peu plus doucement? Cuando quieres salir, puedes decir Professeur, je peux sortir. Aquí volvemos a lo que es simplemente agregar el signo de interrogación al final, sin invertir lo que es el sujeto ni nada de eso. Professeur, je peux sortir. Professeur, je peux sortir. Cuando ya regresamos de nuestro pendiente y queremos entrar una vez más a la clase, podemos preguntar Professeur, je peux entrer? Professeur, je peux entrer? Y estas serían las preguntas que pueden servirte en tu aula de clases. Ok, hablamos de une capacité. Vamos a describir las capacidades de alguien que nosotros admiramos mucho. Jean est une personne admirable. Jean est une personne admirable. Si quieres ponerlo en práctica, puedes describir a alguien que tú admires o a alguien que sea tu ejemplo para tomar en cuenta lo que son sus capacidades o lo que esta persona puede hacer. Il peut chanter, il peut danser, il peut parler en français. Evidentemente, acá depende mucho del contexto en el que lo estés utilizando y lo que tú quieras decir de las personas. Yo solamente agarré 4 o 5 capacidades o 4 o 5 rasgos positivos de lo que puede hacer una persona que yo admiro. Vamos a imaginar que ya tenemos nuestro primer salario y todas las cosas que podemos hacer con este. Entonces, c'est parti. Maintenant que j'ai un salaire, je peux partir en vacances. Je peux partir en vacances. Je peux acheter des vêtements. Je peux acheter des vêtements. Je peux acheter des choses sur Internet. Je peux acheter des choses sur Internet. Je peux aller déjeuner avec ma famille. Je peux aller déjeuner avec ma famille. Je peux sortir avec mes amis. Je peux sortir avec mes amis. Je peux aller dîner avec ma petite amie. Je peux aller dîner avec ma petite amie. Je peux économiser de l'argent. Je peux économiser de l'argent. En el caso de que tú en lugar de novia tengas un novio, puedes decir je peux aller dîner avec mon petit ami. Te aconsejo que imagines qué harías tú con tu primer salario utilizando el verbo pouvoir. Aquí te aconsejo utilizar un poco más la imaginación. Te recuerdo que la mayor parte de las cosas que decimos cuando estamos aprendiendo un idioma no tienen que ser verdad. Puedes inventarlas para que sea más divertido el proceso de aprendizaje. Cuando hablamos de une suggestion, por ejemplo, que alguien venga y te pregunta ¿Qu'est-ce qu'on peut faire ce soir? Qu'est-ce qu'on peut faire ce soir? ¿Qué podemos hacer esta noche? Y en este caso tú presentas las actividades que podemos hacer durante esta noche. Yo en mi caso estoy utilizando el pronombre personal on, que significa nosotros, para que así la otra persona que me está preguntando qué podemos hacer esta noche se sienta incluida. Recuerda que acá abajo tienes la traducción completa. On peut regarder un film. On peut regarder un film. On peut manger une pizza. On peut manger
une pizza, on peut préparer un dessert. On peut préparer un dessert. On peut boire du vin. On peut boire du vin. Recuerda que acá estamos utilizando nosotros podemos y el verbo al infinitivo. Es importante que tengas siempre en mente lo que es la estructura que te estoy dando al principio del video. Por ejemplo, si alguien me pregunta o te pide como que una sugerencia de qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon niveau de français. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon niveau de français? Por ejemplo, alguien te pregunta ¿qué puedo hacer para mejorar mi francés? Tú puedes ver videos en internet, tú puedes esto, el otro, para sugerirle lo que pueda hacer. En francés, entonces, aquí utilizamos el pronombre personal tu peux étudier tous les jours, tu peux écouter la radio, tu peux lire des livres, tu peux regarder des films en français, tu peux regarder des vidéos en français. Y para lo que es la negación, de hecho, tenemos que agregar lo que es el ne y el pas a la estructura que ya conocemos de lo que te expliqué anteriormente. Te voy a hacer un breve resumen de cómo es que funciona. Te recuerdo que aquí la negación tiene que ir alrededor del verbo conjugado pouvoir. Recuerda entonces pronombre personal, después el ne, después el verbo pouvoir conjugado, enseguida el pas, que la S no se pronuncia normalmente, y después el verbo al infinitivo. Atención, porque la negación quedaría de la siguiente manera: je ne peux pas conduire. Je ne peux pas conduire. Je ne peux pas chanter. Je ne peux pas chanter. Vous ne pouvez pas danser. Vous ne pouvez pas danser. Elle ne peut pas dessiner. Elle ne peut pas dessiner. Tu ne peux pas centrer. Tu ne peux pas centrer. Aquí la S sí suena porque se hace la liaison entre la S y la E. Centrer. Tu ne peux pas centrer. Y vamos a hacer un pequeño ejemplo de esto, de las cosas que no podemos hacer a causa de la cuarentena. Chequemos el siguiente ejemplo. À cause de la quarantaine, à cause de la quarantaine, je ne peux pas aller à l'université, je ne peux pas aller à l'université, je ne peux pas aller à la plage, je ne peux pas aller à la plage, je ne peux pas aller au cinéma, je ne peux pas aller au cinéma, je ne peux pas sortir avec mes amis. Je ne peux pas sortir avec mes amis. De hecho, es la misma lógica que en español. Simplemente recuerda que el francés se parece a nuestro idioma y no tendrás tanta complicación, excepto en lo que son las excepciones, pero poco a poco vamos a ir trabajando en eso. Creo que sería todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado y más que nada que te haya servido para seguir aprendiendo esta hermosa lengua que es el francés. Espero que tengas un muy bonito día y nos vemos hasta la próxima. Cualquier duda sabes que lo puedes dejar acá en los comentarios. Allez, ciao, ciao, ciao.